Muy buenas tardes, queridos amigos de Que Te La Cuenten. Soy el padre Javier Olivera Rabasi. Y esta vez nos convoca a un programa especial. Especial no tanto para la gente que quizás no sea argentina. Probablemente también le interesa el tema, pero me parece que es especial porque el día 24 de marzo de cada año, Argentina, desde hace algunas décadas, puntualmente casi 2 décadas, venimos teniendo al menos una historia, un momento para recordar lo que fue el 24 de marzo del año 1976, ¿no? Fíjense qué lejano que es eso para muchos, qué cercano que es para otros. Hay gente que vivió, que me está mirando, que probablemente haya vivido esa época. Otra gente como yo que todavía no había nacido. Yo nací un año después del año 76, muy, muy cerca, un año y medio después de este episodio que vamos a empezar a ver ahora. Y de antemano quiero decir que cuando uno trabaja con temas históricos polémicos como es este, esto va a durar más o menos hora y media, más o menos creo yo, se encuentra con dos bibliotecas siempre, ¿no? Dos posturas distintas. Y es difícil, cuando todavía la historia está muy fresca, tocar este tipo de temas porque hay apasionamientos de un lado y de otro. En mi caso, fíjense que llevo ya 10 años con mi sitio web www.quenotelacuenten.org. Algunas veces he publicado cosas, otras veces no. En este caso creo que vale la pena por lo inédito del material que voy a pasar ahora. Pero como me toca bastante de cerca este tema, familiarmente hablando, quiero decir, era difícil meterse porque es muy fácil que uno sea tildado de una facción o de otra. Y créanme con sinceridad que voy a intentar ser lo más ecuánime posible. O sea, nadie habla desde la historia sin ninguna pasión o sin ningún tipo de emoción, ¿no? Salvo que sea una cosa muy lejana. Pero aún así, cuando es muy lejana, cuando yo me ponga a estudiar la historia egipcia, bueno, hay un cierto valor, una cierta pasión detrás que me llevó a mí a estudiar el tema de los egipcios, por ejemplo. Bueno, ¿qué voy a presentar ahora? Voy a ir viendo con ustedes y haciendo algunos comentarios breves un video, que en realidad no es un video, es un audio que me llegó a mí, que tiene ya 11 años. Esto es producto de una entrevista que, estando aún en la cárcel, una fuente primaria de historia, digamos, uno de los protagonistas que habla, de ni más ni menos Jorge Rafael Videla, el presidente de facto que tuvo la República Argentina a partir de el proceso, lo que se llamó el proceso de reorganización nacional, después se ha llamado también con el tiempo la dictadura o el golpe militar del año 76. Pero ¿qué tiene de especial esto? O de novedoso. Bueno, que nosotros hemos visto seguramente en los libros de historia em, ciertos relatos acerca de este episodio histórico de un lado y del otro. Especialmente en mi país, por ejemplo, a partir de la subida al poder del matrimonio Kirchner, ha habido toda una manipulación de la historia exagerada, ¿no? Demonizando solamente a los militares y mostrando que del otro lado eran todos niños de pecho, jóvenes idealistas, como lo llamaron también. Y vamos a ver que la cosa no era tan así. O al menos, si a uno no le gusta, bueno, ya puedo dejar de ver este video, no pasa nada. Pero intento acá mostrar la otra parte o el otro lado de cómo lo narraban los protagonistas del lado de los militares. Después cada uno sacará su propia conclusión, pero yo creo que este eh, audio, que yo simplemente le he puesto algunas imágenes, es decir, le he puesto imágenes, quizás intenta a menos balancear un poco, sopesar la historia, para que uno haga finalmente su análisis o su síntesis, ¿no? Reitero, a mi juicio, la historia en las últimas décadas ha sido completamente manipulada. Yo voy a dar también mi opinión propia, ¿no? No voy a ser exento de todo esto, no puedo ser meramente aséptico, sépanlo, pero quiero ir viendo con ustedes este audio con imágenes de un protagonista que cuenta desde la cárcel, ya habían pasado fue grabado en el año 2012. Probablemente es una de las últimas entrevistas que da Videla antes de morir, que muere en el año 2013 en la cárcel. Sabiendo, como ustedes saben, que hay una inmensa mayoría de militares que luchó en algún momento contra
los marxistas, Montoneros, el ERP, Ejército Revolucionario del Pueblo, que ha muerto en la cárcel o que todavía siguen siendo ya octogenarios, ya muy ancianos, en prisión común. Bien, sin más preámbulos, voy a presentar el video que quiero compartir con ustedes y vamos a ir viendo las imágenes que yo fui colocando y también después algunos comentarios. Vamos a ver cómo sale. Audio original, quien habla es Jorge Rafael Videla. Bueno, ubiquémonos en el año 73. Se cierra un ciclo histórico. Un gobierno militar, para entonces encabezado por el general Lanusse, deja el gobierno en función de un acto electoral que consagra presidente al doctor Cámpora. Año 1973. Comienza el relato 3 años antes del golpe de 76, el 24 de marzo de 76, ¿no? Sube al gobierno el doctor Cámpora. La fórmula era Cámpora, Solano, Lima. Todavía Perón se encontraba en el exilio, en España. Mucho tiempo estuvo exiliado en la España franquista. Cámpora era un hombre que correspondía al peronismo, un hombre muy leal a Perón, de poco carácter, manejable, peligroso en esta situación donde el peronismo dirimía un poco una lid entre la derecha. Cámpora entonces es el candidato de Perón. Perón va a venir después del exilio, después de la elección de Cámpora. Por eso el nombre de la Cámpora, de los kirchneristas que le han puesto a este grupo, otrora un grupo juvenil, después ya son todos más grandes, ¿no? Más bien izquierdosos. Llega al poder Cámpora por medio de elecciones democráticas, la fórmula con su vicepresidente, y aquí está Cámpora con Juan Domingo Perón, un militar retirado que llega al poder un par de décadas antes de todo esto, casi 30 años antes. Representaba un poco, porque estaba así de moda, el progresismo, ¿verdad? La tendencia de izquierda, sin ser el izquierda, es un hombre que venía del conservadurismo, pero por especulaciones en ese momento estaba en una actitud afín, a punto tal que los jóvenes peronistas de ese momento, que eran los protagonistas realmente, en un acto así de afecto para con él, le llamaban el tío Cámpora, lo que muestra que había una afinidad, ¿verdad? Bueno. Bien, el tío Cámpora entonces es el nombre que le colocaban. Recuerden que Perón, o el movimiento peronista, para los que no saben, no puede ser tildado un movimiento ni de izquierda ni de derechas. Es un movimiento político que, si bien al inicio comienza con una doctrina social de la Iglesia muy bien marcada, muy católica si queremos, después con el tiempo va mutando, va cambiando y se va transformando en una especie de peronismo, a veces de populismo, fíjense el furcio, sea de izquierda o sea de derecha, según cómo van los tiempos, ¿no? Por eso es que uno puede encontrar peronistas de derecha, peronistas de izquierda, y por eso es que Perón se va a aliar, enseguida lo va a decir ahora en el video Videla, se va a aliar con un grupo de peronistas, más bien de izquierda, que van a buscar la vuelta de Perón, que se encontraba exiliado en España. Ese va a ser la famosa agrupación Montoneros. Montoneros. Sepan de entrada que muchos de los montoneros eran católicos, ¿no? No solamente que eran católicos, sino que hasta a veces seguían o decían seguir la doctrina de Santo Tomás de Aquino, incluso por la guerra justa. Un montonero cuando peleaba contra un militar, esto lo sé porque he conversado con algunos de ellos ya ahora grandes, creían estar peleando contra el imperialismo yanqui que estaba defendido en Argentina por medio del gobierno militar o por los militares, ¿no? Bueno, y ahí devinieron en terroristas, ¿no? Terroristas. Del lado del ERP, Ejército Revolucionario del Pueblo, eran más bien de tinte trotskista, ya no católicos, muchos de ellos incluso o bien ateos o de extracción judía, bueno, había de todo, pero no eran estrictamente peronistas. Bueno, Cámpora sube al poder año 73, el tío Cámpora. Más bien progre, él, y sube al poder, le va a dejar el poder enseguida a Perón. Vamos a ver. Cámpora se hace cargo del gobierno en función de haber ganado las elecciones el 25 de mayo del 73. Y una de las primeras, si no la primera medida, es un decreto poniendo en libertad a todos los terroristas que estaban cumpliendo condena por un tribunal creado por el general Lanusse. Explico brevemente. Un par de años antes de la asociación de Cámpora, una
un tribunal especial, un tribunal, en tribunales jueces, quiero decir, una cámara, le llamaron el Camarón Federal, se dedicaba puntualmente a perseguir actos de terrorismo en Argentina, que eran muchos, muchísimos. Era un tiempo muy complicado en cuanto al terrorismo. Colocaban bombas, secuestraban personas, aniquilaban gente por la calle, ¿no? Entonces, el general Lanusse, antes de Cámpora, había puesto un tribunal especial para detener a estos terroristas. ¿Qué va a hacer Cámpora cuando suba al poder? Inmediatamente cuando sube, va a ser el famoso devotazo. Va a liberar a todos los presos, ¿no? De hecho, primero van a ser van a estar liberados de modo de facto, y después va a declarar finalmente él y también el Congreso el indulto y la amnistía. Miren. Este tribunal era una cámara federal organizada específicamente para investigar, condenar actos de terrorismo cometidos en todo el ámbito del país. Si esta cámara tenía jurisdicción en todo él y en exclusividad solamente actos terroristas. Estaban abocados los 12 jueces a esa. En consecuencia... Fíjense lo que dice ahí, ¿no? Desde una motocicleta asesinaron a balazos al ex juez Quiroga. Quiroga era uno de los jueces, un juez muy probo, muy honesto, que integraba la Cámara Federal o el Camarón Federal contra los terroristas. Por eso que después de la muerte de Quiroga y después de que Cámpora subiera el poder, libera a todos estos presos, miles de presos, claro, ningún juez va a querer después, aún en tiempo de los militares, detener a un terrorista, porque dicen, escúchenme, si yo soy un juez, detengo a un terrorista, encima nos está matando, después viene un presidente y los indulta, los amnistía, yo soy un tonto, o sea, estoy terminando de hacer mi papel de juez para que después venga otro y me termine matando y encima el poder político los termine perdonando. O sea, importante esto, aún en tiempos de los militares, ¿no? Los jueces no se animaban a detener a los terroristas. Lo voy a decir también después, Vidal, en un momento. Del trabajo realizado por estos señores, había cerca de 1000 terroristas detenidos a la época que Cámpora asume el poder. Cámpora firma el decreto de indulto, con lo cual la gente quedaba en libertad. A todo esto, las cárceles estaban ocupadas por esta juventud peronista, esperando la salida victoriosa de sus congéneres. Esto se produce a la medianoche. Esta gente sale, desde luego, no arrepentida, ni con deseos de encauzarse hacia la democracia, sino directamente con la idea de la revolución y matar. Este texto que está puesto acá es un libro famoso de Juan Bautista Joffre, llamado Volver a matar, que cuenta esta historia de la liberación de todos estos terroristas por parte de Cámpora, año 1973, y cómo después de que los sueltan, en vez de volver a sus casas, bueno, a redimirse y todo, vuelven a tomar las armas y vuelven a pasar a la clandestinidad para tomar el poder. La idea de Montoneros y del ERP, o sea, de los guerrilleros de aquella época, era tomar el poder. Ni más ni menos lo dicen ellos en todas las entrevistas, así que no estoy diciendo nada nuevo. Por eso volver a matar. Los archivos ocultos de la Cámara del Terror, llamadas entre comillas por los terroristas, ¿no? Bien. En ese momento les son entregados armas para que justamente cumplieran con sus deseos. Simultáneamente, el Congreso dicta una ley que es aprobada por el presidente Cámpora, con lo que se concreta efectivamente el hecho de la puesta en libertad y la amnistía, sin el olvido con respecto a esta gente. Ese fue el comienzo de Cámpora. Perón no estaba en el país, pero toma conocimiento de esto, y desde ya que me agrada la ocurrencia de esto, donde estos jóvenes han impuesto, digamos, una conducta que no estaba acorde con lo que él pensaba. Él pensaba en un reencuentro con los argentinos, etcétera, etcétera, y esto era un desafío a la revolución. Estas son fotos de la vuelta de Perón a la Argentina, lo esperan en Ezeiza y hay una tremenda masacre entre los mismos peronistas entre sí, se matan entre sí y no puede de hecho aterrizar en el aeropuerto internacional de Argentina de Ezeiza. Esto se confirma cuando Perón llega a Buenos Aires, no puede aterrizar donde estaba previsto, era Ezeiza. Allí se había desatado una batalla campal, donde las cifras van de 100 a 200 personas muertas
Se disputaban el liderazgo en la recepción a Perón y se dirimía ese liderazgo mediante una guerra interna entre estos dos grupos, la derecha y la izquierda. El avión de Perón tiene que aterrizar en un aeropuerto militar por razones de seguridad y por consejo del vicepresidente que estaba acá en Buenos Aires a cambiar el lugar de aterrizaje. Perón toma ya y decreta que la cosa no es fácil. Esta juventud maravillosa, la cual él alabó tiempo atrás, ya no era tan maravillosa. La juventud maravillosa se refería justamente a la agrupación Montoneros, ¿no? Él venía de España, había alentado estos movimientos peronistas para que él volviese al poder. Estos movimientos estaban completamente infiltrados de marxistas, y entonces, bueno, cuando vuelve, ese es el riesgo que tuvo Perón, ¿no? Y terminó jugando para ambos lados y así terminó. Lamentablemente fue uno de los que motivó lo que va a ser la sangrienta guerra después en Argentina en la década de 70, tremenda, durísima. Estos son diarios de la época, ¿no? Atentado terrorista, 3 muertos, 2 heridos. Esto era diario, diario. Basta con ver las hemerotecas. Hoy por hoy nadie puede mentirnos. Hoy por hoy cualquiera puede entrar en los diarios digitalizados de la década de 70. Vea todos los diarios de todos los días de Argentina. ¿Qué es lo que pasaba? Atentados permanentes. Permanentes. Esto fue así. Bien. Pero no se encuentra con esto, que cuando él está llegando a Argentina, sus propias filas se enfrentan entre sí, ¿no? Dice, bueno, ¿qué pasa acá? ¿Qué hacemos? Que había que tomar medidas para evitar ser desbordado. Y ya fija su posición. Estos jóvenes no eran idealistas, eran revolucionarios. Tiempo después, consciente de esta situación, provoca él la renuncia de Cámpora, Solano Lima, presidente y vice, con vistas a enganar. Se hace un llamado a elecciones en la que sale por un elevado porcentaje, 60 y tantos, sale electa la fórmula Perón-Perón. Perón, o sea, hace renunciar a presidente de la Nación, se presenta a elecciones y gana con su esposa, no con Evita, la primera esposa, con otra, Isabel Martínez de Perón, que todavía está viva en España. Por eso la fórmula Perón-Perón. Peral, señora de Perón. Perón ya da muestras de su decisión de poner orden a esa anarquía que era evidente y con la cual él no compartía. Hay un episodio que lo conmueve a Perón, que se detalle, que es el atentado donde muere un dirigente gremial, Rucci. Perón pronuncia entonces una frase que después se le atribuye a Maradona, al futbolista. Este fue un gran dirigente sindicalista, un sindicalista de aquí de Argentina, que lo matan las mismas tropas de aquellos a los cuales Perón antes había alentado, ¿no? Por eso es que va a decir Perón esta famosa frase que después la usa Maradona, que es: me cortaron las piernas. Era un gran amigo de Perón. Me cortaron las piernas, como para decir que la muerte de Rucci había sido para él una cosa dolorosa, tremendamente dolorosa. Esto mostraba que Perón no dominaba todavía la situación. Ahí está Perón con Rucci. Y que el oponente estaban en la vereda de enfrente, no tenían miramientos en tomar medidas de este tipo. Esto motiva que Perón, en una reunión secreta en Olivos, la dirigencia peronista da a entender, a través de una directiva, de que se acabaron los miramientos, que había que proceder con toda violencia también, respondiendo a la violencia. Esto dio lugar a que... Acá esta parte no la dice Videla en su audio, pero la agrego yo. Hay un famoso episodio, Perón, desde la Casa Rosada, todo el pueblo que lo está recibiendo, y donde él los echa a los montoneros, llamándolos estos mocosos imberbes, ¿no? Esto es, imberbe significa como, y se van de la plaza. Se ve toda la afirmación como los montoneros rompen con el peronismo, o con Perón concretamente, y se retiran. Claro, porque habiendo llegado Perón al poder, ya no había mucha razón de ser de estos movimientos supuestamente peronistas, ¿no? Que por cierto, al menos en el inicio no eran. O al menos no había razón de ser para tomar las armas. De hecho, algunos dirigentes que habían estado con montoneros, por ejemplo, el famoso caso del padre Mujica,
que inicialmente apoyó totalmente la violencia armada, viajó a Cuba, se entrenó en Cuba, regresó de Cuba. Cuando viene Perón, le dice él a los montoneros: muchachos, ya no tiene sentido nuestra lucha, se acabó, volvió Perón. Y entonces esto termina haciendo que el padre Mujica, equivocado de todo lo que sabemos, pero bueno, en fin, en estos temas nadie le juzga la conciencia, pero estaba equivocado, termina siendo condenado a muerte por los subversivos, por los terroristas. Después se va a discutir quiénes la mataron. Algunos plantearon que fue Perón, otros que fue la AAA. Bueno, en fin, probablemente esto es un tema bastante inconcluso, por más que haya una causa judicial que ahora esté en trámite y casi cerrada. Pero esto le valió en su momento a ni más ni menos que a Firmenich, uno de los famosos dirigentes montoneros, ser echado de una de las manifestaciones en las que Mujica va a ser enterrado en el sepelio o algo así. Bueno, el punto está en que la situación estaba bastante complicada. Perón había usado a los montoneros ahora estaban independientes como bola sin manija, y Perón se pone en contra del movimiento montonero diciendo, bueno, estos se han desbocado, hay que frenarlos. Y todo esto estamos hablando todavía del año 74, todavía no llegó el golpe del 76, 24 de marzo del 76, todavía faltan 2 largos años. Se iniciaba, digamos así, un periodo de operaciones encubiertas. Y lamentablemente, la mano ejecutora de este grupo que operaba con el conocimiento y consentimiento de Perón. O sea, para perseguir a los montoneros, a los guerrilleros de izquierda, Perón va a armar una milicia armada paramilitar, llamada la AAA, comandada por un segundo de él, López Rega, el famoso brujo López Rega, lo va a decir ahora Videla. Era el ministro de Bienestar Social ya de Perón, un hombre del riñón realmente de Perón, que es el que organiza lo que fueron llamadas las 3A, Asociación Anticomunista Argentina. Y López Rega era el ministro a cargo de esta gente y de la operación que tenía en su cargo. De esta manera, más o menos se van equilibrando los tantos. Perón ya desgastado, por cierto, su salud plantada, no podía ser el Perón de los años 50. Pero no obstante eso, hace el esfuerzo, hasta el último aliento, diríamos. Muere. La muerte de Perón, ¿no? Lo sucede su mujer, por una sucesión orgánica lógica. La mujer de Perón no estaba preparada para ser presidente, y mucho menos en las circunstancias que estaba viviendo el país, donde se necesitaba carácter, conocimiento de la cosa, decisión para llevar a cabo, prestigio, que esta señora no lo tenía porque era para los argentinos casi una desconocida. El gobierno de Isabel va perdiendo fuerza día a día. Era una buena alumna de Perón, eso es cierto. Desde el punto de vista ideológico, ella era una mujer de extrema, le diría. El marxismo era una mala palabra para ella. Y esto alguna vez lo dijo públicamente en una reunión con generales, después de un almuerzo. Casi en cena, como si lo decía. Tal vez sin conocer de qué se trataba, pero su expresión fue esta. El episodio que yo lo cuento es un almuerzo que se hizo en su condición de presidente. Ese es Videla, cuando era joven, y Macera al lado, ¿no? En asumida. Macera era de la Armada. Con los Un personaje bastante nefasto. generales de la guarnición de Buenos Aires. Y esta señora tomó la palabra y empezó a hablar sobre el marxismo y bueno, lo que podía significar que el país cayera en manos del marxismo. Había cerca de 30 generales. Y fue tan vehemente el discurso que en un momento dado dejó de comer. Se hizo un silencio y esta señora copó así la atención de los 32 o 33 generales que estaban ahí. Desde ese punto de vista, ella era una garantía lógica, pero faltaban fuerzas, le faltaban conocimientos para llevar adelante una lucha abierta más que el desorden, de hecha encarada por López Rega, donde cobraban justos y pecadores.
Voy explicando por las dudas, entonces de vuelta. Estaba Cámpora, año 73, Cámpora da la amnistía a los subversivos vuelven a la calle a seguir con el terrorismo, regresa Perón, Perón hace renunciar a Cámpora, Perón sube al gobierno, se enemista con los montoneros, pone a López Rega como jefe de esta agrupación paramilitar, la Triple Alianza Anticomunista Argentina, para perseguir a los subversivos. Todavía no empezó ni el golpe de Estado, año 20, porque fíjense que el terrorismo ya venía de antes del 76, ¿no? Muere Perón, queda la pobre Isabelita, la esposa de Perón, por eso la fórmula Perón-Perón, y evidentemente el país era caótico, caótico, caótico. Y estaba gobernando en realidad en la práctica este personaje López Rega, llamado el Brujo, porque era un hombre esotérico que venía de cosas de brujería y cosas así medio muy, pero muy turbias. Tanto se mataban, digamos, a los enemigos encubiertos como se cobraban cuentas por otras razones. O sea, está diciendo Videla que la misma AAA, o sea, el mismo Videla está diciendo que la misma AAA no solamente que mataba subversivos, sino que mataba gente incluso para cobrar cuentas de otro tipo. O sea, un desastre. Era un grupo paramilitar, no había órdenes, era un caos, ¿no? Era un desorden. No, era intolerable eso. Esto se le hizo conocer a Isabel y en un momento dado, en el año 75, ¿sí? Isabel lo destituye, digamos así, a López Rega y le da un nombramiento como embajador, y títere con lo que se cumple el deseo de quienes no queríamos que este personaje siguiera interfiriendo. Lo manda a España, López Rega, como embajador a España. Y se va del país. La acción del terrorismo sigue por su cuenta. Aquel calificativo de que eran... Esta es Victoria Villarroel, para los que no los conocen, es la vicepresidenta de la Nación actualmente. Ha escrito ese libro, lo llaman Jóvenes Idealistas, para que uno sepa que no eran así. O sea, no. Esta es gran parte del relato que nos hemos metido en los últimos 20 años, digo más, en los últimos 20 años, los últimos 40 años prácticamente, desde la vuelta a la democracia, ¿no? Año 83, 1983, en los colegios y en las universidades argentinas. O sea, que de un día para otro se levantaron los militares y empezaron a matar gente, así porque sí, porque bueno, porque... Y el resto eran todos niños de pecho que ninguno era, obviamente, que se cometieron mil, ahora vamos a ver los excesos también, y voy a criticar también los excesos, ¿no? Porque tampoco uno puede ser un necio, ¿no? Pero nos han metido en la cabeza que todo era color de rosa y que de un día para otro se levantaron unos monstruos militares, tomaron el poder sin que el pueblo quisiera. Vamos a ver que esto no era así tampoco. Hasta el pueblo lo pedía. Y entonces, bien, bueno, importante, porque esto es una fuente primaria, o sea, está hablando un protagonista un año antes de morir, desde su celda, para contar al menos una visión distinta. Después cada uno va a hacer su síntesis, ¿no? La idea acá es, dado que hemos tenido tanto relato durante muchos años, bueno, veamos también esta parte de la historia contada desde la otra parte, ¿no? Y después cada uno analiza. Hoy, reitero, hoy el que no quiere conocer la verdad es porque, el que no conoce la verdad es porque no la quiere respecto a estos temas. Son complejos, son polémicos, pero hay muchas, muchas fuentes, ¿no? Fuentes contrastables incluso. Jóvenes idealistas perseguidos por pensar distinto, hasta el extremo de masacrarlos, quedó en evidencia que era una patraña. Esta gente estaba entrenada en Cuba, Palestina, Siria o dentro del país con Estas son todas fotos originales, ¿eh? instructores foráneos. Disponían de armamentos y equipos de alto poder ofensivo y de tecnología avanzada. Además, reforzado con fábricas clandestinas de armamentos que funcionaban acá en el país. Y como remate todavía de esta capacidad material, la crueldad era el tono distintivo. No eran ángeles, eran crueles. Esto lo dice en un artículo por allí, The Times, que hace una comparación y dice que una comparación entre los guerrilleros argentinos, guerrilleros alemanes. Una de las tantas matanzas, esta bueno, por ejemplo, la chiquita del militar Viola, ¿no? Que la matan también, bueno, eran terroristas, o sea, no eran nenes de pecho, ¿no? Eran, evidentemente, claro, había algunos que eran más, como decimos en Argentina, perejiles, algunos no tenían ni idea, uno que estaba nada más que militando, tirando panfletos, ciertamente que así, que cometieron también excesos
lado de los militares después a partir del golpe, obviamente, esto no lo va a negar nadie, seguro que sí. Lo importante acá es saber que no se trataba meramente de un grupo de buenos chicos que discutían, no, eran terroristas, o sea, había un terrorismo antes del golpe de Estado del año 76, esto es innegable hoy en día. Alemanes, los italianos eran. Es imposible, porque frente a lo que ocurre acá en la Argentina, y fundamentalmente en el número de gente, el armamento que disponía y la crueldad que demostraban en su acción, pasaban a ser niños de pecho tanto las Brigadas Rojas como los terroristas italianos. Huelga más comentarios, ¿verdad? Esa era la realidad. Con esos jóvenes idealistas Son todos diarios de la época que están colocados aquí en el audio, ¿no? tuvimos que enfrentar nosotros. Estamos en el año 75. Yo asumo como comandante en jefe a fines de agosto. A fines de agosto del 75, Videla sube en tiempos de Isabel Martínez de Perón, sube como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, gobierno totalmente democrático todavía, año 75. Los días del mes de octubre, el doctor Ludes, ya voy a explicar por qué él, convoca a una reunión de gabinete a la que somos invitados los comandantes. El objeto era escuchar de nuestra boca qué hacer. Doctor Luder era el presidente provisional del Senado. En ese momento, la presidente, la esposa Martínez de Perón, estaba enferma, se encontraba fuera de sus funciones como presidente, entonces el presidente provisional del Senado toma la presidencia de la Nación, dado que no había vicepresidente, ¿no? Así, desde el punto de vista del derecho constitucional, la Argentina corresponde eso. Frente a la desmesura. ¿Qué hacer ante la desmesura?, preguntó Ítalo Luder, entonces presidente de la Nación en ejercicio, en funciones, porque la presidente se encontraba en licencia. Que había cobrado el accionar del terrorismo. Menuda pregunta. El doctor hace la convocatoria en razón de que la señora de Perón, por razones de salud, estaba pasando unos días de licencia en Córdoba, concretamente Cochinga, que es un lugar de veraneo de la Fuerza Aérea. El planteo que hacía el doctor Luder, un planteo de orden terrestre, concordante con él, que tocaba al ejército la responsabilidad primaria en lo que fuera la lucha contra el terrorismo. Con acuerdo de las otras dos fuerzas, yo hube de exponer en esa reunión 4 cursos de acción, que no es del caso detallar ahora, pero que culminan con los primeros 3, entonces Videla le propone, junto con el resto de los militares, pero él como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, o del Ejército quiero decir, le propone entonces a el entonces presidente en funciones, Ítalo Luder, que había 4 cursos de acción para luchar contra el terrorismo marxista, 4. El primero era seguir con la parte legal, como se había hecho a nivel del Camarón Federal antiguo. El segundo era una mezcla de uno y otro. Bueno, esto está explicado en algunos libros de la historia de esta época. Y finalmente es el que decide, Luder, dice, bueno, y cada uno tenía su complicación, pero el cuarto era el más eficaz, el más rápido, pero a su vez el que más problemas legales podía traer, ¿no? Vamos a escucharlo. Esto es muy interesante para la historia, ¿eh? O sea, ¿quién decide el modo de trabajar, cómo van a trabajar los militares después, a partir de ahora en adelante? Hasta ahora los militares no se habían metido con el terrorismo. Era una cuestión puramente de la policía, de la gendarmería, de la prefectura máxima, la fuerza de seguridad. Las Fuerzas Armadas no estaban metidas todavía en este tema. No había salido nunca. la selección que hace el doctor Luder del 4º curso, que era el más riesgoso en cuanto a que era que confería más libertad de acción, pero que sí garantizaba que en no más de 1 año y medio el terrorismo había sido derrotado. Los cursos primeros, 1, 2, 3, eran más pautados, contemplativos, de detalles para evitar errores y demás, pero todo esto iba a delatar sin el final. El doctor Luder firma los decretos para... Luder firma los decretos, gobierno democrático, firma los decretos. Vamos a ver para qué. El empleo de las Fuerzas Armadas, las Fuerzas de Seguridad y las Fuerzas Policiales. Estas 2 últimas bajo control operacional de las primeras, de las Fuerzas Armadas, para combatir al terrorismo en todo el territorio nacional y hasta su aniquilamiento. Aniquilarlo a su
subversión, la famosa frase, ¿no?, que Sociop, que tanto se criticó, que después se revisó durante el juicio de las juntas en el año 1985. Aniquilar la subversión es una frase, hasta su aniquilamiento, dice puntualmente, del decreto de Italo Luder en tiempos de gobierno democrático, ¿no? Vamos a ver después qué pasó con todo esto. Por otras razones, después el doctor fue testigo cuando nos juzgaron a nosotros y fue preguntado sobre el término aniquilar e hizo una excelente exposición de orden semántico, pero no dio razones de que el aniquilamiento significa reducir a la nada, no tiene otra interpretación. De hecho, y de derecho, el país entra en una guerra, cosa que se le hizo presente al doctor Luder. Cuando las Fuerzas Armadas salen a combatir, no salen a cazar pajaritos, salen a matar o a morir porque están preparadas para eso, no reprimen, matan o mueren, guerra, aunque no hay media declaración formal. Estamos en los primeros días de octubre y se pone en marcha la guerra. Desde el punto de vista del planeamiento no fue sorpresa. El ejército tenía hipótesis de conflicto, una de las cuales era un desborde subversivo terrorista que obligara, sobrepasada a las fuerzas de seguridad, al empleo de las Fuerzas Armadas. Y había planes para esto. Así que fue muy sencillo, ante la orden de salir a combatir el terrorismo, aplicar los planes que estaban en stand-by. No solamente había planes, había también mucha bronca, muchísima bronca, que esto no hay que dejarlo de lado, ¿no? Hacía años que los terroristas venían actuando, venían matando militares, y los militares todavía no podían salir a la calle, ¿no? En los actos terroristas de secuestro, de tortura, por ejemplo, de bautismo de fuego de algunos montoneros sobre pianos, el Ejército Revolucionario del Pueblo, había que matar a un uniformado, un policía o un militar, y robarle el arma. Y ese era el modo en que podías comenzar a formar parte de la organización Montoneros, por ejemplo, ¿no? Cuando estabas en la parte armada de Montoneros, obviamente, ¿no? Entonces no solamente había planes, había mucha bronca de parte de los militares. Les habían matado a muchos compañeros. Y ahora finalmente decían, bueno, salimos por medio de un decreto de un gobierno democrático a luchar contra la subversión. La subversión se les llamaba así a los terroristas, ¿no? Vamos a pegar un saltito, pero es necesario hacerlo en cuanto al ambiente. Llegamos al mes de marzo del 76. El país vivía una situación alarmante desde el punto de vista político, social y económico. La señora Perón, con su ineficiencia en el gobierno, había provocado un verdadero vacío de poder y consecuentemente una parálisis institucional, con lo cual el riesgo de entrar en anarquía era una realidad posible, inmediata. Un conocido dirigente político del radicalismo, el doctor Balbín, aclaro, yo no soy radical, pero tuve un gran respeto porque era un hombre de bien. 42 días antes del pronunciamiento del 24 de marzo, se acercó a mí en forma privada a preguntarme: general, esto ya no va más, ¿están dispuestos a dar el golpe, sí o no? Claro que la pregunta era hecha al comandante en jefe del ejército en ejercicio. Era prácticamente una invitación, ¿no?, al quiebre del orden institucional. La reunión era totalmente privada, se podía dar esa licencia al doctor. Riesgo de una anarquía. O sea, el presidente del radicalismo, por cierto, vamos a ver también ahora que, lo digo rápido, pero la gran parte, casi el 60 o 70% de los intendentes, o más todavía, de los municipios, al menos de la provincia de Buenos Aires, en tiempos del proceso militar, eran radicales. O sea, Balbín le pide en concreto, ni más ni menos, que a Videla, que por favor la cosa no va para más, que cuándo van a dar o no el golpe. Bueno. Y frente a esto, el clamor ciudadano, con sus dirigentes a la cabeza, pidiendo la intervención inmediata de las Fuerzas Armadas. El hecho es que se produce el 24 de marzo el pronunciamiento militar. Conforme a los estatutos, el órgano supremo del Estado iba a ser la Junta de Comandantes, de la cual dependía el presidente, con las facultades propias que le da la Constitución, con algunas limitaciones, entre otras, el Comando Supremo de las Fuerzas Armadas, que lo retenían los comandantes en jefe, cada uno por su cuenta en la zona geográfica de su responsabilidad operacional.
En general el consenso era que había que hacerlo. Tal vez porque un vicio. En Argentina era común que las soluciones políticas de gobiernos que fracasaban se arreglaban con golpes de Estado, así que era bastante natural para nosotros. Y aclaraba una situación, pero realmente que justificaba una medida de fuerza. Una posibilidad, que si nosotros no llenábamos el vacío de poder, la subversión que quería justamente llegar al poder, pegar el zarpazo y que ocuparan ellos ese vacío. La idea de los subversivos era tomar el poder, ¿no? O sea, no, estaban buscando, había muerto Perón, el caos era muy grande, buscaban en concreto tomar el poder, era la toma del poder, es lo que busca el marxismo al final de cuentas. Que no nos convenía, desde luego. Antes que la subversión lo ocupara, dijimos, lo vamos a llenar nosotros con nuestros medios, nuestros planes. Esa era una posibilidad cierta. Pero además, era un gobierno anarquizado como era no estaba en convenio seguir mandando. Se produce el pronunciamiento militar, que repito, no fue sorpresa para nosotros, porque era evidente que tarde o temprano esto iba a ocurrir. Cuando el doctor Balbín justamente me dice, después de todo esto que yo le digo, este desastre, ¿van a dar algo? Mi respuesta, nosotros somos conscientes también de que esto es una pera que está por caer. Estos son todos diarios de la época, ¿no? O sea, terrorismo sigue la escalada de crímenes. Estos años 75, 76, era el caos. La Argentina era el caos. La gente pedía a los militares. Hoy nadie se acuerda de esto porque nos han metido en la cabeza, nos han relatado una historia que no existe. Por eso, vayan a las hemerotecas, vayan a ver las bibliotecas, puntualmente, vean los diarios de la época. Es un modo de ver en concreto una fuente primaria directa, concreta. Si la dejamos que caiga, se va a estrellar. Nuestra intención es colocar la mano en el tiempo oportuno. Miren, un récord que duele. Cada 5 horas asesinan a un argentino. Esto era la Argentina antes del golpe. Así. Son los diarios. No estoy diciendo una opinión personal. Para que la pera no estalle golpeando en el suelo. Colocamos la pera, dice la mano, para que la pera cuando caiga no estalle. Entonces hagamos el golpe porque no queda otra, decían. Para lo cual tenemos contactos, apuntes, algunas ideas, compromisos con algunos dirigentes políticos para que en el primer... Acá está puesto esto. Esto es un paper, ¿eh? Los funcionarios militares representaban solamente el 10% en todo el país. O sea, por eso está bien dicho cuando hablan muchos marxistas de el golpe cívico-militar. Está perfecto. Porque claro que está perfecto. No fueron nada más que los militares. Había muchísimos civiles detrás. En varios ámbitos. Lo que pasa es que se usó a los militares, a los soldaditos, para poder llevar adelante este golpe, claro. Pero ¿por qué era cívico-militar? Porque muchos civiles estaban de acuerdo con esto. La gran mayoría del pueblo argentino estaba de acuerdo con esto. En primer momento, no empecemos a pensar qué hacemos. No. Salimos a hacer lo que creemos que hay que hacer. La Junta era el órgano supremo y debajo de la Junta había un presidente con las mismas funciones que le daba la Constitución, salvo algunas, por ejemplo, el Comando Supremo de las Fuerzas que lo ejercían cada comandante por su cuenta y cosas. Dada la situación, además de la política crisis, que estábamos en guerra, como una medida excepcional, se aceptó que en este momento no se iba a aplicar con exactitud el estatuto. Y se decidió que el presidente de la nación no que fuera un general en actividad. Y en la idea de que fuera un hombre consustanciado con todo lo que pasaba, el dedo me señaló. Y yo entonces me hice cargo de la presidencia reteniendo el de comandante, como situación de excepción. Situación que se normaliza allá por mediando el año 78, en el sentido de que yo dejo de desempeñar los dos cargos. Los cargos de presidente y de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, ¿no? Paso a retiro y asumo la presidencia con las limitaciones que yo le digo que marcaba el estatuto. Así como después, la comunidad nacional mostró desconocer la realidad argentina y hacer una asociación errónea, ¿verdad? Sobre todo la comunidad europea, que veía en la dictadura argentina, en el autoritarismo argentino, en los excesos que se cometían en Argentina, ha sido al nazismo, fascismo, etcétera, etcétera, y un poco nos medían con esa vara.
Por cierto, vale la pena decirlo ahora, han pasado ya varios años, tanto Estados Unidos como la Rusia comunista apoyaron al gobierno argentino. Dice, pero ¿cómo puede ser? Si el liberalismo, yanqui, gringo, los comunistas rusos, ¿por qué? Bueno, porque acá esto hay que entenderlo en el contexto de la postguerra fría. Estaba bien que acá hubiese conflicto, era un modo también de debilitar a estos países sudamericanos. Por eso esto no se dio nada más que en Hispanoamérica. Perdón, mejor dicho, en Argentina, también se dio en el resto de Hispanoamérica. Uno se va a Nicaragua, se va a Perú, se va a Uruguay, se va a Chile. De algún modo fogonearon a ambos bandos, al bando, si queremos, de la derecha o de la izquierda, para decir términos así convencionales, desde afuera. Por eso hay que entender todo esto en el contexto de lo que fue la Guerra Fría, ¿no? Bien, en fin. Una comunidad muy afectada, desde luego, por estos dos extremos, pero no tenía nada que ver. Esto nos costó, tiempo más adelante, nos costó tener que mejorar esa imagen errónea que había de nosotros. La imagen internacional. Y bueno, quitó bastante tiempo para pensar en cómo hacer. Estamos promediando el año 78. Yo le diría que para ese momento el proceso había cumplido plenamente con sus objetivos. El objetivo fundamental del proceso era poner el orden frente a la anarquía que amenazaba el 24 de abril. ¿Por qué digo que había cumplido con su objetivo? Porque el orden público estaba logrado en su máxima expresión. No había ni asomos ya del terrorismo, mucho menos de la delincuencia común. No había delincuentes entonces. La economía no estaba floreciente, que teníamos todavía un pico de inflación rebelde que no podíamos dominar. Pero sí había logrado la confianza fundamentalmente del exterior y el crédito para la Argentina, especialmente de bienes de capital, para remozar nuestro aparato productivo que estaba realmente desatado. Esto es un tema muy importante, ¿no? Si uno no entiende que los militares, durante el proceso militar, lamentablemente llevaron una política bastante patética respecto de la economía argentina y también en otros ámbitos, a nivel cultural. Bueno, hay varias cosas para criticar, ¿no? Muchas cosas para criticar, fuera de todas las cosas del tema desaparecidos que vamos a tocar enseguida. Pero si uno no entiende el tema económico, no entiende nada. Porque una de las razones por las cuales va a existir la figura del desaparecido es justamente por esto que estamos viendo acá en pantalla. Porque si no se mostraba a Argentina como un lugar más bien confiable para la inversión, no venía el crédito del Fondo Monetario Internacional. Y esto tiene razón los comunistas, los marxistas cuando hablan de este tema. Es cierto, o sea, en ese sentido, lamentablemente, la facción que subió al poder de los militares era más bien de corte liberal, aún más Martínez de Oz mismo, ¿no? Era un personaje que tenía en su política económica, o sea, en su idea política, al final de cuentas, varios puntos flojos, flojísimos. Bueno, pero esto es fundamental. Si uno no entiende este punto, follow the money, dicen en Estados Unidos, ¿no? Sigue el dinero. A ver, ¿qué pasaba acá? Bueno, si no se mostraba Argentina un lugar más o menos apacible, no venía el crédito. Es más, la deuda externa argentina en la década del 70, el monto exorbitante que hoy tenemos, comienza en gran parte con los militares. Fíjese unas cosas, ¿no? Hay varias cosas. Dice, bueno, está bien, nos libraron del comunismo por un lado. Ojo, pero hay que también matizar todas las cosas, porque si no, no termina siendo un ciego. El sector gremial se mantuvo en ese tiempo dentro de una realmente paz social. Aceptó, por ejemplo, que la regulación de los salarios se hacían en función de la productividad, no por demagogia. El que más trabajaba, más ganaba, la idea. Y se llegó a tener un peligroso 2% de desempleo. Digo peligroso porque le quitó dinamismo, flexibilidad al mercado del trabajo. Los políticos no daban todavía señales de ansiedad por la apertura política. No, O sea, por la vuelta a la democracia. seguían con atención, no sabían tampoco bien cómo había terminado la guerra, cómo había sido la guerra, era una nebulosa eso. Entonces no querían tampoco meterse mucho. Y aunque aparezca banal, se dio la circunstancia y que de haberlo ganado, esfuerzo que yo le reconozco
jugadores, el técnico y demás, que dio a la Argentina a demostrar su capacidad de organización en corto tiempo para mostrar al mundo un evento, digamos así, de avance internacional. El Mundial de Fútbol fue aceptado por la Argentina como sede 4 años antes de su producirse, ¿verdad? Es decir, los 2 primeros años de esos 4 estaba el peronismo funcionando. Y puedo decir que no se hicieron nada en esa materia. Nosotros tuvimos el riesgo de, en solamente 2 años, ponernos a trabajar en materia de infraestructura, en materia de comunicaciones, traer la televisión color, etcétera, etcétera. Y fundamentalmente exhibir frente al extranjero, además capacidad de organización, un país en paz. Esta era una esquela que se usaba en aquella época, ¿no? En Argentina somos derechos humanos para mostrar esto que decía antes, el tema del crédito de afuera hacia adentro, ¿no? Había que mostrar una cierta, y esto es muy importante por el tema que vamos a ver por la política que llevan adelante los militares a mi juicio. Frente, por supuesto, a la maledicencia de sectores interesados. Tomo 2 casos de Le Monde. Le Monde, en un reportaje, Le Monde, diario francés, un periodista dice: señores, estamos aquí en este estadio monumental, gozando de un día de sol, etcétera, etcétera, el entusiasmo popular, pero lamentablemente tenemos que ser realistas. Escuchen, esos ruidos que ustedes escuchan son disparos de gente que está siendo fusilada a 2 cuadras de acá. Al estadio monumental donde se desarrollaban, funciona el tiro federal. El estadio monumental es el estadio de River Plate, que es donde se hacían gran parte de los partidos de Argentina en la Mundial del 78. Y evidentemente los disparos eran frecuentes, se escuchaban. Estaba el estadio de River, y al lado estaba el tiro federal, donde la gente estaba tirando, obviamente. Y entonces el diario Le Monde decía, bueno, acá se dan cuenta los fusilamientos acá al lado de la cancha de fútbol en el medio del Mundial. Bueno, en fin. Y este canalla con una cosa con otra y la daba como una verdad. Otro detalle. Se estaba ampliando la avenida 9 de Julio, que según nosotros es la más ancha del mundo y nos enorgullecemos. Sí, se estaba ampliando. Había edificios demolidos y una parte que estaba detenida la demolición, porque era la Embajada de Francia, cuya sede realmente está en un edificio desde el punto de vista arquitectónico ponderable. No se podía demoler eso. Entonces estaba la discusión que se iba a hacer un desvío, etcétera, etcétera. Había quedado a medio terminar la demolición de los edificios vecinos para preservar el edificio de la embajada. Nos faltó quien sacara una fotografía de una demolido y dijera: pensión infantil vilmente atacada por las fuerzas militares. Así era la guerra del país. O sea, estaban demoliendo edificios para agrandar la avenida 9 de Julio, para ensanchar la avenida 9 de Julio, hasta que decía antes Videla. Entonces los diarios extranjeros sacaban fotografías de esas demoliciones de esos edificios para decir, fíjense cómo están destruyendo y matando a gente que está en una pensión. Bueno, ese tipo de mala acusación, porque había un montón de cosas para acusarlos en todo caso. Hasta ese extremo se llegaba. Pero bueno, era la guerra. La Iglesia cumplió con su deber, en modo prudente, de tal suerte que dijo lo que le correspondía decir, sin que nos creara a nosotros problemas insoles. En más de una oportunidad hizo públicos documentos episcopales, donde señaló, a juicio de ella, algunos excesos que se podrían estar cometiendo en la guerra contra la subversión, pero a modo de advertencia de que eso estaría ocurriendo y la inconveniencia que ocurriera y la necesidad dejara de ocurrir. No rompió relaciones, y no se emplazó, ni cosa por ahí. Denunció lo que a juicio de ella estaba mal, estaba dentro de su terreno y lo hizo. Mi relación con la Iglesia era buena. El presidente de la Comisión Episcopal, para entonces Monseñor Primatesta, a quien yo había conocido tiempo atrás en Córdoba, cuando tenía fama de progresista, que para ese entonces progresista significaba proclive a la izquierda. Bueno, sí lo fue. Cuando ocupó su presidencia de la Conferencia Episcopal y yo era el presidente de la Nación, tuvimos una relación recta. Y debo reconocer que llegamos a ser amigos y reconocer que en el problema del conflicto con el BIG
Él personalmente tuvo una actuación destacadísima, secreta, que no trascendió, pero que yo se la reconozco. Este es un caso, pero había otros también, sacerdotes, obispos, amigos míos. O sea, había en Argentina entonces la iglesia, cuando tuvo que criticar, criticó, ¿no? También había una facción bastante minoritaria, por cierto, de curas o de algún que otro obispo, bien cercana al tercermundismo, a la teología de la liberación, al marxismo, al comunismo, a los montoneros mismos, ¿no? La iglesia argentina en general no entró en la tendencia del tercermundismo y del marxismo. No faltó quienes entraran en él, pero era una minoría con respecto. Este es el famoso caso de el obispo Angelelli de La Rioja, que fue beatificado hace un par de años. Sobre el tema este no voy a opinar ahora. Ya opiné antes de la beatificación, como debe ser. Respecto al resto. La economía. El ministro de Economía era un hombre de la comunidad empresaria, así que Martínez de Oz. había buen contacto. Lo que no quita que, defendiendo intereses sectoriales, por allí había algún roce, algún chisporroteo. Vuelvo ahora al proceso. El proceso había cumplido con su objetivo. Y esto es un punto crucial. Estamos a mediados del 78. Había cumplido con su objetivo poner orden. La pregunta era, si está cumplido el objetivo, el proceso debe darse por terminado. O bien, darle otra razón de ser que el orden, porque eso ya está hecho. De lo contrario, el proceso va a languidecer por falta de una motivación. O sea, año 78, dice Videla, ya el ejército, la Fuerza Aérea y la Armada, puntualmente secundada por las otras fuerzas de prefectura y gendarmería, habían aniquilado a la subversión. Ya no tenía mucha razón de ser el proceso de, llamado así, de reorganización nacional. Entonces, o nos reinventamos, va a decir Videla enseguida, o dejamos el poder. Punto, se acabó la historia. Nunca se planteó como oficial esta discusión. Esta foto es importante, la quiero resaltar porque se encuentra aquí ni más ni menos que Borges, Ernesto Sábato, y el que está de sotana, que está con una especie ahí de bufanda, es ni más ni menos que el famoso padre Leonardo Castellani, ¿no? Sacerdote jesuita, que como ustedes pueden llegar a ver ahí, cuando fue a almorzar con Videla para mostrar un poco de apertura con los intelectuales y qué sé yo, ni más ni menos que pidió él por un periodista que se encontraba hacía un par de meses desaparecido. Ustedes pueden verlo ahí, a ver si logro verlo acá con total tranquilidad. Pide por Haroldo Conti, un periodista que había adherido a movimientos marxistas y finalmente murió o desaparecido en tiempos de los militares. Pero el único que se animó a preguntar algo, fíjense, fue el padre Castellani. Ni Borges ni Sábato dijeron nada, ni mu. Crucial. Estaba el sector perfeccionista que decía, no, ahora las cosas andan bien, vamos a seguir hasta que estén perfectas. Pero Dios, nadie más. Los hombres no somos perfectos. Padre La Castellani. perfección humana no llega nunca. Es una forma de justificar el quedarse, nada más. Y estaba el otro sector que pensaba que había que darle otra razón de ser. Otra forma de dejar, el abandonar el proceso, era que teníamos el conflicto con Chile. Estuvimos a punto de llegar a la guerra en diciembre de ese año, 78. La otra era entonces la salida política ordenada desde una posición de poder, de un proceso que se había mostrado como exitoso hasta ese momento. Se podía negociar una salida política con participación del gobierno. Yo decía que había que empezar a trabajar para que el proceso dejara su descendencia o su cría. Es decir, hacer política en la que también las Fuerzas Armadas pudieran trascender políticamente. ¿Cómo? Haciendo propios los objetivos del proceso que habían sido buenos y eran todavía vigentes, pero poniéndolos ahora en práctica con amigos, aliados políticos y entrar a la política, sin miedo. Y ese era el camino. Aquí hubo ya otro tipo de inconveniente. Usted hace la política con ideas y con hombres. Las ideas eran lo del proceso. Llevadas a actualizar, llevadas a adelante. Y cuando hablamos de hombres, hay que poner nombre y apellido. Si en esas circunstancias se ponía el nombre y apellido, fuera de un militar, fuera de un empresario, lo que fuera,
se quebraba la cohesión de las Fuerzas Armadas. Y este era un valor que no podíamos exponer, arriesgar. La cohesión del proceso no ha terminado, tenía que cumplir todavía un ciclo. No podía darse el lujo de que hubiera una decisión entre las fuerzas. Y esto nos llevó a decir, bueno, todavía no, dejemos pasar el tiempo. Lamentablemente en ese dejar pasar el tiempo, el proceso languideció, porque no tenía esa razón de ser que lo motivara. Y llegó así muy desgastado, sin presiones todavía externas, ¿verdad? Hasta fines del año 79, en que la Junta hizo públicas lo que llamaban las bases políticas del proceso y las sometía a la opinión de toda la comunidad, no digo de los partidos, de toda la comunidad argentina. Correcto. Que iban a ir a elecciones para ver si podían llegar a ganarlas y seguir adelante con las ideas del proceso llamado así de reorganización nacional. El ministro de Interior citaría a representantes de todas las expresiones del nacional para consultarlos sobre esas bases, modificarlas, enriquecerlas, etc. A través de un diálogo, se supone, productivo. Lanzadas las bases, se inicia ese diálogo, en donde justamente se escuchaban las opiniones anteriores respecto a las bases. Pero había dos preguntas ineludibles al término de la charla. Primero, si era conveniente la revisión de lo actuado en la guerra contra la subversión. Y la segunda, si estuvo justificado el pronunciamiento militar del 24 de marzo. O sea, se preguntaban, antes de entregar el poder, si iban a revisar las cosas que se habían hecho en tiempos de la lucha contra la subversión. Y después se había estado justificado el golpe de Estado del 24 de marzo del 76. No son cifras exactas, pero sí, más o menos le puedo decir que las respuestas orillaban en un 80% de justificación del golpe, un 70% de no revisar. Después de esta audiencia se les ofrecía a los periodistas para que ellos dijeran qué impresiones habían recogido. Y los periodistas hacen la misma pregunta, las dos preguntas. Los porcentajes varían. El 80 baja a 70 y el 70 baja a 60. Pero así, fíjese, 60% allá en el año 79, principios del 80. Tema famoso, durísimo, discutidísimo, desaparecidos. La paridad numérica es una realidad, lo que le quita credibilidad. Acá está hablando de los famosos 30.000 desaparecidos, ¿no? Las cifras que se manejan. No puede ser que vayamos de un extremo de 30.000 a otro extremo de 7.000. Acá hago una pausa cortita. ¿Por qué el tema de desaparecidos? Según dicen los libros, en concreto, y como explicaba antes, no se podía plantear que Argentina era un país donde no había cierta paz, porque si no, no venía, decían ellos, el crédito internacional. Por lo tanto, esta fue la política, a mi juicio, nefasta del gobierno militar, ¿no? ¿Cuál? El plantear la lucha contra los subversivos, contra los terroristas, pero dado que se encontraba en un estado de sitio y las garantías constitucionales en un tiempo de suspensión, como es un proceso militar, un golpe de Estado, se suspenden, no existen las garantías de la Constitución Nacional. Por lo tanto, podría haber hecho el presidente de facto que aquellos que se encontraban en un delito muy, pero muy grave como era el secuestro, el atentado, agente inocente, la puesta de bombas, en fin, podían perfectamente haber decretado, según el código incluso de justicia militar, o simplemente la pena de muerte. ¿Qué sucedía? Como no querían mostrar todo esto ante el público, comenzaron con esta figura nefasta de desaparecido. ¿Por qué digo que es nefasta? Porque es normal, independientemente de toda la ideología que esté detrás de los grupos de estos de izquierda, es normal que si alguien de un día para otro pierda a su hijo, a su hija, a un hermano, vaya a buscar el cuerpo para hacer el duelo, y esto está perfecto.
es lo más cristiano que puede llegar a ver, ¿no? Lo que sucedió fue que los mandos planteaban que cuando encontraron a un terrorista, lo abatían, ¿sí? En vez de entregar el cuerpo a las familias para evitar, por un lado, mostrar a la Argentina como que se encontraba en un momento de guerra, por un lado, y por otro lado, para evitar que las células en las que participaban estos terroristas se destruyesen rápidamente y por lo tanto no poder encontrar al resto de los subversivos de esa célula, ¿qué hacían con el cuerpo? Lo enterraban o lo hacían desaparecer. De hecho, esto se encuentra en un libro, varios libros, pero en uno famoso llamado Disposición Final. Cuando decretaban la disposición final, se mataba a la persona, se la enterraba o simplemente se la quemaba, vaya a saber qué, ¿no? Bueno, pero este es el gran tema. Y este yo creo que es mi gran crítica, enorme crítica, amén de los excesos, de los tipos que pudieron haber cometido robos, porque como en toda guerra también, o violaciones o lo que sea, aún con el tema de los niños, bueno, si se podía entregar los niños a las familias de los subversivos, había que entregarlos. Bueno, por eso después trajo todo este drama tan grande. Bueno, uno dice, es muy fácil hablar con el diario del lunes sobre lo que pasó el domingo. Todos somos profetas al día siguiente. Pero esta política de los desaparecidos, lo va a decir ahora Videla mismo, fue un error que tuvimos nosotros, dice él, ¿no? Fue un error gravísimo, porque después hizo que todo esto continuase hasta el día de hoy, ¿no? Y que después en muchos casos se ideologizase todo esto, ¿no? Y se hiciera una especie de estafa. Por eso que los 30.000, ahora vamos a ver que es un número mítico, más bien político, más que mítico, que se vieron obligados los comunistas a colocar. Vamos a ver. Y este extremo tiene sus razones. Llegaron las madres de Plaza de Mayo a Luis Labraña, ex guerrillero, amigo personal. Luis Labraña es el inventor del número 30.000. Ámsterdam y en ese momento traían una lista de unos 4.000 y pico de casos. Luis Labraña se exilió en Holanda, puntualmente en Ámsterdam, recibe a las Madres de Plaza de Mayo en la década ya de los 70. Personas desaparecidas y necesitaba un dinero para solventar gastos y para tener un lugar propio, una casa propia. Digamos, querían presentar un genocidio y los holandeses, Ámsterdam es una ciudad judía, decían, mire, nosotros tuvimos 6 millones de muertos, era un genocidio. Ustedes no pueden venir con este planteo. Lo que hicimos nosotros es aumentar la cifra. ¿Y la cifra cuánto era en ese momento? Más o menos alrededor de 4.800. Se manejaron muchísimas cifras. La mentira era necesaria para conseguir ese dinero. A nosotros nos parecía justa la causa. Se aprobó 30.000 y quedó 30.000. Fui yo el que dijo 30.000. Pero lo dije... ¿Usted dijo 30.000? Sí, yo fui el que dije 30.000. Es decir, usted es Yo soy la persona que dijo 30.000 desaparecidos. Lo que hubo tiempo después, resarcimiento económico. Este es un libro, La estafa con los desaparecidos, de José D'Angelo, ¿no? Yo he hecho una entrevista en ese momento cuando salió el libro, muy pero muy recomendable. El análisis pormenorizado del tema de los desaparecidos y quienes cobraron las famosas indemnizaciones de este tema. Para los que habían sufrido víctimas como desaparecidos. Solamente 7.000 personas se presentaron a reclamar la indemnización que le correspondía. Y esa indemnización era nada más ni nada menos de 240.000 pesos. Miren esto, lo voy a leer en voz alta. El kirchnerismo, antes de dejar el poder, en noviembre del año 2015, señalaba que durante la dictadura hubo 6.348 desaparecidos y 952 asesinatos, entre comillas. Bueno, porque capaz que murieron en enfrentamientos. Es decir, un total de 7.300 víctimas más o menos en total, ¿no? Aún en los parques famosos de la memoria que han hecho para reivindicar este relato histórico, ni siquiera llegan nunca a 30.000. ¿Pero por qué continúan con esto? Porque no solamente que es una mala... Ellos creen que sí, que está bien, pero que no pueden decir mentimos, como dijo Labraña, mentimos para inflar los números y de ese modo mostrar que era un genocidio. Bueno, eso fue lo que pasó. $, para entonces por el 1-1, a paridad cambiaria. Nada despreciable la cifra de no presentarse. Me dirían, ¿por temor? No, era en la época de Menem. No había temor de que por presentarse fuera preso. Ya los militares habían desaparecido del escenario. Pero ahí tenemos dos extremos. 30.000, Madres de Plaza de Mayo, 7.000 que cobraron, 23.000 que renunciaron. 23.000 que no existieron. Esto muestra que hubo un manipuleo
problema de los desaparecidos, que llegó inclusive a tergiversar cifras, etcétera, etcétera, con sentido político, o ganar, digamos, la posibilidad de tener una indemnización que le correspondía, todo un manipulado. Es una incógnita el desaparecido. Si el hombre apareciera, bueno, tendrá un tratamiento X, pero mientras sea desaparecido no puede tener ningún tratamiento especial. Es una incógnita, es un desaparecido. No tiene entidad, no está ni muerto ni vivo, está desaparecido. Famosa frase de Videla cuando era presidente de la Nación todavía, ¿no? Presidente de facto. Acá está Videla ya de grande. Este era el libro que contaba antes, Disposición Final. Yo sí te puedo decir que fue un error de Ahí está. nuestra parte aceptar y mantener en el tiempo el término de desaparecido como una cosa así nebulosa. Toda guerra tiene un saldo: muertos, lisiados, heridos y desaparecidos. Es decir, gente que nunca se sabe dónde quedó. Esto es el saldo de toda guerra deja. ¿Por qué no nos quedamos con el título de muerto o de desaparecido en combate? Cualquier circunstancia, en combate, si usted quiere, abierto o cerrado, para dar así una gama más grande. Bueno, nosotros nos quedamos, aceptamos, nos resultó cómodo el término de desaparecido. Nos resultó cómodo el término desaparecido. Claro, no estaban dispuestos ellos, por un lado, esto que decía, a hacer una guerra bastante más larga. Si uno agarraba a la persona, le entregaba el cuerpo a la familia, como tenía que haber sido. O mi pregunta fue, bueno, ¿por qué cuando terminó la guerra? ¿Por qué cuando terminó la lucha contra la subversión? ¿Por qué no agarraron y dijeron, bueno, miren, esta es la lista de gente que fue ejecutada y la enterramos en tal lugar? Hagan el duelo. Esa para mí es una de las grandes críticas que uno puede hacer al gobierno militar. Una de ellas, ¿no? ¿Por qué? Porque después han dado pie para que este movimiento, inicialmente ciertamente con todo derecho, ¿no? De una madre, un padre, un hermano, quien sea, pero que después con el tiempo terminó siendo una cosa completamente ideologizada e inventando un relato que quiere imponerse a la fuerza. Bueno, en fin, hay muchas críticas para hacer. Nos resultó encubridor, a lo mejor, de otras realidades. Y fue un error, hoy lo reconozco. Porque hoy estamos todavía padeciendo este problema del desaparecido que nos pesa y no podemos sacárnoslo de encima. ¿Sabe sobre todo por qué? Porque usted ahora ya es difícil. Las listas que en su momento se reclamaban ya pasaron a la historia. Nadie pide la lista porque todos saben quiénes son los que murieron o los que faltan. El tema es aclarar en el desaparecido cómo fue, quién fue, dónde fue y fundamentalmente dónde está. Esta respuesta hoy no tiene, esta pregunta hoy no tiene respuesta. Inclusive porque los actores del hecho que produjo la muerte, desaparición, no están. Y como se trabajaba con un régimen tabicado, hay aspectos de estos que no se pueden dar a conocer. Y dar una información parcial genera más duda todavía, porque están ocultando algo. ¿Por qué no? Bonafini, ¿no? Bueno, en fin. Todo el famoso curro de los derechos humanos, como se llamó en su momento. Una mujer, en fin. Espero que Dios la haya llevado a su seno. Dicen esto, ¿y por qué a este caso no lo nombran? Entonces están batiéndonos, si seguimos así, desgastándonos, o abrimos el paraguas y se dice lo que se puede, pero lo que no se puede no va a poder. Eso no. Y así como mucho tiempo se trabajó en la reivindicación de los combatientes. Y hay una entidad, una ONG que está trabajando con esto. Está claro que el acierto... El audio es del año 2012, ¿no? Ya hace muchos años que se venía hablando acerca de luchar por las víctimas, las otras víctimas, ¿no? Llamadas así, las víctimas del terrorismo, ¿no? Todos aquellos que murieron en manos de los subversivos del marxismo. No se habla de todo esto. Por eso, las famosas víctimas del terrorismo, por las cuales abogó muchísimo la doctora Victoria Villarroel, hoy vicepresidenta de la Nación, y tantos otros en Argentina hace muchísimos años, no solamente ella, antes que ella, muchos otros también, algún día deben tener su reconocimiento, porque también hubo un plan sistemático de aniquilamiento de gente incluso inocente de parte del marxismo, y eso no se cuenta nunca. Sacar a la luz esto no ha dado resultado todavía, y llevan ya años. El gobierno se niega a reconocer la existencia de víctimas del otro, con lo cual tendría que entrar a juzgar a los terroristas que produjeron
esas víctimas. Fíjese que hasta el gobierno de Menem había paridad en el tratamiento de vencidos o de guerrilleros y fuerzas leales. Los decretos que da Menem en un momento dado, después de haber sido, en el caso mío, de haber sido condenado como comandante, tiempo después, 6 años después, el decreto de Menem es con exactos fundamentos para uno y otro, nos libertad a nosotros y a los dirigentes guerrilleros que estaban detenidos. Había una idea así de simetría. El gobierno actual justamente se ha caracterizado por la asimetría. Se está refiriendo al gobierno de los Kirchner en aquel momento, ¿no? Año 2012. Cuando termina el proceso militar, año 1983, en el año 85 se hace el juicio de las juntas militares, y cuando llega Menem, año 89, va a indultar tanto a los militares, a la cúpula militar, como también a los guerrilleros, que muchos de ellos también estaban detenidos. Acá no hay dos demonios, hay un demonio. Me quiero detener acá nada más que en esto brevemente. Este es un libro excelente, escrito por los abogados, por la Asociación de los Abogados por la Justicia y la Concordia, llamado El Pacto, Kirchner-Berbisky. ¿Qué sucedió en el año 2004 cuando suben los Kirchner al poder? No tenían fuerza, no tenían fuerza en la calle. De hecho, los K suben con el 21% de los votos. Este libro lo cuenta muy, pero muy bien. El pacto que hace Berbisky, Horacio Berbisky, alguien que había estado en la agrupación Montoneros, de hecho había sido doble agente, y por otro lado, los Kirchner. Como suben con el 21% de los votos, el matrimonio Kirchner lo que hace es intenta buscar el apoyo en la calle de la izquierda. Y para eso pacta con Berbisky que para poder conseguir las fuerzas en la calle de los comunistas, van a buscar la reapertura de los juicios, ya no contra los altos mandos solamente, sino contra todos aquellos que habían sido subalternos, jóvenes oficiales o suboficiales de la policía, del ejército, de la armada, de la prefectura, de la gendarmería, de donde fuere. Entonces, de este modo, pacta con ellos, con los comunistas, por eso el pacto, el libro famoso, y después comienza una serie de derogación de leyes y de fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por los cuales, pasándose por alto todos los principios elementales del derecho, de que nadie puede ser juzgado dos veces por la misma causa, de la irretroactividad de la ley penal, de que no hay crimen sin ley previa, de declarar estos juicios como si, a estos delitos, supuestos delitos, como si fueran de lesa humanidad cuando todavía no estaba ni siquiera firmado el Estatuto de Roma, incorporado a la Argentina en el año recién 2007, bueno, de la irretroactividad de la ley, bueno, en fin, un montón de cosas, comienzan con las citaciones, a partir del año 2005, a los militares jóvenes, que habían sido jóvenes en aquella época, pero ya eran grandes en el año 2005-2006, muchos de los cuales hoy han muerto en prisión. Hace ya 20 años que muchos están en prisión preventiva, sin sentencia firme, la gran mayoría, casi el 80% o 81% de los juicios están sin sentencia firme. Muchos con 90 años fueron llevados a prisiones comunes, murieron en prisiones comunes. Una cosa nefasta. Bueno, todo esto narra el libro El Pacto de estos abogados por la justicia y la concordia entre los Kirchner y Berbisky para tomar la calle con los grupos comunistas, ahí todo lo que va después de la Cámpora y compañía, a condición de que comiencen a juzgar, para vengarse, a aquellos militares que habían combatido el terrorismo en la década de 70. El otro demonio no existe, es un invento. Eran jóvenes idealistas, etcétera, etcétera, etcétera. Y los esfuerzos que han hecho en presentar causas de víctimas con nombre y apellido, circunstancias de lugar y tiempo, están allí esperando el sueño de los justos. Las víctimas del terrorismo, ¿no? La justicia en un caso llegó hasta la segunda instancia y ahí se extinguió y no pasó. El caso de Larraure, un militar secuestrado, hoy elevado a los altares, secuestrado por los terroristas, ¿no? Era así la sensación que no vamos a encontrar jueces que se quisieran jugar. No hubo una sola condena. Pasaron. ¿Y qué cosas? Desde asalto a unidades militares. Y no hubo condena. La justicia estaba amedrentada también. Está bien, la situación cambia. Los militares en el poder podían, la comunidad judicial decir, bueno, respaldo. No se jugó esa carta. Y yo creo que no se jugó porque lo que nos dio Luder excedía, casi le diría, lo que necesitábamos. Yo me voy a permitir decir que los decretos... Reitero, los decretos
para luchar contra la subversión, para aniquilarla, no para simplemente esposarlos nada más, bueno, son de un gobierno democrático. 6 de octubre del año 1975, ¿no? Gobierno democrático de la esposa de Perón, firmados por Ítalo Luder, entonces presidente interino de la Argentina. Los de Luder era una licencia para matar. Los decretos de Luder eran una licencia para matar, dice. Bueno, después la conducta de Luder, cuando él niega, hace la cuestión semántica. Pero la realidad es que los decretos que él firma en octubre del 35 es una licencia para matar. No necesitábamos hacer el golpe, inclusive. El golpe viene por otras razones, las que dijimos recién. Desde el punto de vista de la guerra, dice, los militares se levantaron un día y dijeron, no tenemos nada que hacer, a ver, ¿qué hacemos? Vamos a salir a perseguir y cazar, matar jóvenes idealistas. Una falacia, desde luego, horrible. O sea, había un terrorismo concreto y había que aniquilar ese terrorismo, ciertamente, no había ninguna duda de esto. La gente así lo pedía. Pero es que no se necesitaba. Para la guerra, Luder nos había dado más de lo que pedíamos. Una licencia para matar, se podía matar, aniquilar, pum, así nomás. Estaba en la prudencia con que se usara ese término. Y en la realidad de que hubo uso imprudente en algunas circunstancias, los excesos. Y creo que órdenes existieron y escritas. Fueron del todo precisas, podemos discutirlo. El comandante no puede bajar al detalle. Sí. Por eso estaban después los comandantes de cuerpo, de brigada, los jefes de unidad, la subzona, etcétera, etcétera. En cada caso, cada uno ponía de sí su responsabilidad. Las órdenes estaban, pero independientemente de las órdenes, yo hago jugar también otro elemento. Estaban las órdenes y los que las impartieron, por lo menos en casos que yo conozco, asumieron su responsabilidad. Juicio de las juntas. Estaba comprometido, pero estaba comprometido con la socialdemocracia europea que le ha dado mucha ayuda para llegar a ser presidente. Alfonsín había sido, no olvidemos, abogado de terroristas en la década de 70, ¿eh? Y llega al poder en el año 1983. Socialista, la Unión Cívica Radical. Tenía que tomar una medida punitiva, con lo que era así más o menos una imagen pública de excesos que se habrían cometido. Ya la sociedad había acomodado su parón, ¿verdad? Ya. O sea, está diciendo que Alfonsín se vio como obligado a hacer el juicio de las juntas en el año 85. Veía con ojos críticos la guerra. Y él entonces, para calmar eso, toma esa medida. No soy alfonsinista, pero creo que con un dejo de prudencia. Él decía inclusive, deben ser procesados y sancionados, condenados. Nos partieron las órdenes que eran aberrantes, los comandantes. No deben Los que impartieron las órdenes. ser sancionados. No deben ser sancionados. Se limitaron a cumplir las órdenes. Obvio, o sea, en un momento de proceso militar, está el general, está el subalterno, tiene que cumplir la orden, si no, de hecho, se rebele, en estado de sitio, te pueden hasta ejecutar por esto, incluso. O sea, para un militar esto era una guerra, claramente, ¿no? No había vueltas. En función del principio de obediencia de vida. Obediencia de vida, o sea, debes obediencia a tu superior. El que cumplía la orden sin preguntar, ese no puede ser sancionado. Acá lo declaro rápido. Año 87, 1987, un grupo de jueces quiso comenzar a reabrir los procesos contra los subalternos, o sea, no contra las juntas que habían sido condenadas, y comienza el famoso movimiento Cara Pintada. Los militares simplemente se acuartelan. Hemos tocado el tema acá en este canal, con un que otro testigo de esa época, protagonista, se acuartelan, y entonces ese acuartelamiento de los militares hace que el Congreso de la Nación, en gobierno democrático, dicte 2 leyes. La ley de punto final, dice, bueno, basta, de acá en adelante no podemos seguir juzgando estos temas, se acabó, pasemos la página, y de obediencia debida con B alta, o sea, su oficial o oficial subalterno debía obediencia a aquel que lo mandaba a un allanamiento, a una detención, a un enfrentamiento, punto. Se encontraba una guerra y entonces aplicaban los protocolos normales. Por eso la Corte declaró la constitucionalidad después de estas leyes dictadas por el Congreso de la Nación. Año 1987, la Corte Suprema de Justicia dictó la total constitucionalidad de estas 2 leyes dictadas en gobiernos democráticos, por cierto. De responsabilidad. Después se van a dar vuelta
la Corte y una cosa nefasta, la anulación de estas leyes en tiempo de los Kirchner. Y va a comenzar toda la cacería de brujas de vuelta. Del superior. Y sí deben ser sancionados los que en el cumplimiento de una orden superior se excedieron en su... Ese era el planteo de Alfonsín, que no era... Dice el primer divorcio en 20 minutos porque Alfonsín, para mí nefasto, en la mayoría de las cosas, puso el divorcio año 87, justo en ese año en Argentina. Por eso dice el primer divorcio en 20 minutos. acertado. Era un planteo prudente. Más allá que a mí me tocó. Acepto que esto podía haber sido un enfoque correcto. Más, Alfonsín después, como eso resultó poco, cuando se producen los levantamientos de Semana Santa, en momentos en que empiezan a tocar ya no a los generales, a los comandantes ya cuando ellos ya estaban en Magdalena, cuando los generales también habían pasado por allí, los comandantes de cuerpo y demás, cuando se toca a un oficial subalterno, un mayor que había jugado ya en la ejecución, Alfonsín eso lo tiene en cuenta y saca, porque ve que hay una bomba de tiempo en esto, saca la ley de punto final, mediante la cual los jueces tienen 30 días para procesar a la gente en caución. Por supuesto, salió una carrera, cada juez salía más rápido a buscar gente para procesar antes de pasar de grupo. Lo que otra inquietud que a Alfonsín no le convenía. Y saca la otra ley, obediencia debida. Solamente se a las jerarquías comandantes de brigada, Solamente se juzga a las jerarquías, ¿no? A los jerarcas. de cuerpo, de brigada, en el caso del ejército, algún jefe de área, que podía ser un jefe de unidad. Alfonsín. Diputados sancionó la ley de obediencia debida, ¿ven? O sea, la Corte, bueno, en fin, el Congreso. Con sus más, con sus menos, se ciñó al derecho. La justicia funcionaba más o menos, digo más o menos porque se cometieron gravísimos errores desde el punto de vista jurídico, el juzgamiento nuestro. Por ejemplo, el principio del juez natural, el principio de la no retroactividad de la ley penal, etcétera, etcétera. Se dejaron de cumplir para ponernos en este teatro que tuvo difusión mundial. Hace poquito, el año pasado, año 2023, hizo una famosa película, más bien hecha por la izquierda acá en Argentina, sobre el tema del juicio de las juntas. Obviamente todo un relato, ¿no? Porque la otra parte no la cuentan. Así todo, más o menos cumplió. Menem también a su forma, a su manera, cumplió. Buscó una forma pacífica de solución con los indultos. El que realmente vuelve a replantear es el matrimonio Kirchner, que viene por la revancha, para cobrarse lo que no pudieron ellos conseguir allá en los 70. Esto lo contábamos antes. Y esto es cosa mía, con el agravante de que actúan con el complejo del que, pudiendo hacerlo, no lo hizo. Estos señores eran burócratas que repartían panfletos, buscaron una mosca, y eso les da vergüenza. Entonces ahora quieren exagerar la nota de la persecución y demás para sacar patente de malos. No, es la vendetta para una satisfacción personal, sin razones, totalmente asimétrica, totalmente fuera de medida. Estoy en prisión preventiva hace 11 años. En septiembre mi papá tiene su segundo infarto. Me despedí sin saber que era para siempre y no que era hasta el otro jueves. Se condena sin pruebas. Es un negocio monstruoso el que hay. Yo creo que la finalidad es que se mueran todos adentro. Yo siempre digo, a mí me lo llevaron bien y me lo devolvieron en un cajón. Sí, Esto que pasa acá es un documental que fue prohibido pasar en la Feria del Libro hace un par de años, ¿no? Si no me equivoco fue en el año 18, llamado Será Venganza, hecho en base a los testimonios de los militares ya ancianos o de los familiares de los militares ancianos hoy en día que todavía se encuentran en prisión en la Argentina, que son en total han sido más de 2.000 o más 2.000 y pico. Casi, no sé, la mitad habrán muerto ya en prisión, quedarán hoy en día 800 o 1.000 dando vuelta, ¿no? O en prisión domiciliaria o en prisión común, ¿no? Siempre prisiones comunes porque acá han abolido las cárceles militares. Este documental que se encuentra en este canal, me lo cedieron para poder publicarlo en el canal de YouTube, canal que no te la cuenten, llamado Será Venganza,
si usted tiene intención de conocer un poco qué fueron los juicios ya a partir de los Kirchner, estos pseudo juicios donde han violado todos los principios del derecho habidos y por haber, han destruido el sistema legal o el sistema jurídico argentino, bueno, pueden verlo en este canal, será venganza. Fue prohibido este documental en la Feria del Libro, como que negaba lo que había sucedido en la década de 70. No se hablaba de la década de 70, se hablaba del año 2020 o 2010, o sea, de esta venganza que tomó el gobierno kirchnerista contra los militares, ¿no? Por eso es que hoy uno se ríe cuando a veces dicen hay un conflicto interno en Argentina con los narcos, qué sé yo, que vayan los militares a pelear. No, un momentito. Si la última vez que fueron mandados por un gobierno democrático, después con los años terminaron todos presos. Hay que ver si tienen ganas de ir de vuelta. Juzgado en este caso, independientemente de su edad, para aceptemos 25 años, lo es en función de haberse excedido en el cumplimiento de una orden, está bien juzgado. Si alguien se excedió entonces en haber excedido el cumplimiento de una orden, dice Videla, está bien juzgado. Los demás son todos juicios políticos, como parte de esa venganza, de esa revancha, como parte de ese escarmiento con el que se quiere amedrentar a las armadas, como parte de una política gramsciana que esta gente la cumple de punta a punta. Así llevaron a uno de los detenidos militares al juicio, fíjense, en una camilla. Disolviendo las instituciones que ha tomado como rehenes, con lo que ha logrado en última instancia crear un desaparecido que nadie le dice, la República. Bien. Hasta ahí entonces este video, o este comentario, este audio, mejor dicho, de Jorge Rafael Videla de la década del 70, de lo que fue la década del 70 según él. ¿Por qué plantea estos temas? Dirá uno, bueno, ¿qué tiene que ver un cura hablando de estos temas? Bueno, son temas históricos, ¿no? Y temas que obviamente interesan, y temas que hacen que uno esté buscando la verdad, porque al final de cuentas solamente la verdad te hace libre. La verdad histórica, la verdad matemática, la verdad religiosa, solamente la verdad hace libres. Y en Argentina hemos tenido, a lo largo de estos últimos prácticamente 40 años, la historia contada desde una óptica nada más, a nivel público. Hoy, por medio de las redes sociales, uno puede analizar la historia analizada desde otra óptica. Yo acá he traído, fíjense, hasta con críticas fuertes, la postura de ni más ni menos, en un audio inédito, de quien fuera presidente de la nación de un gobierno de facto. Un audio que no estaba dado a la luz todavía hasta el día de hoy, por esas cosas de la vida me llegó, le coloqué imágenes y lo fuimos comentando. Cada uno después haga la síntesis. Pero sepa que aquel país que no conoce su verdadera historia tiende a repetirla. Y acá, como sucedió aquello de Orwell, ¿no? Que quien domina el presente domina el pasado, quien domina el pasado domina el futuro. A conocer entonces es importante la historia de la Argentina, sobre todo para la gente más joven o para aquellos que hacen memoria hemipléjica, solamente de una parte, o que prefieren no recordar, porque recordar implica tomar partido. Dios les bendiga mucho, espero que sirva y que no te la cuenten. Chao, chao. Si les gustó el video, aparte de suscribirse, activar la campanita y comentar, en la descripción de este video se van a encontrar con el link de la plataforma Patreon, un modo concreto de apoyar este apostolado que intenta hacer una contrarrevolución cultural y espiritual. Dios les bendiga y que no te la cuenten.